Ven la diapositiva, jóvenes, ¿no? No, docente. Ahora sí se ve, docente. Ya, a ver, vamos, esta diapositiva, a ver, este material, ¿observan? Sí. Ya, clasificación del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Ya, ¿de acuerdo? Sí, docente. Ya, muy bien. Vamos entonces en relación a la vida del proyecto. Se clasifica en tres aspectos el ciclo de vida del proyecto. El primero, considera el ciclo de vida predictivo. Es totalmente orientado de acuerdo al plan o el diseño del proyecto. En esta etapa se concluye que todos los alcances del proyecto, de acuerdo al tiempo y a los costos que van a ser destinados al logro del objetivo del proyecto, antes la posibilidad del ciclo de vida del proyecto, atravesando una serie de fases secuenciales supervisadas. En esta etapa del plan, el responsable de esta etapa, él tiene que estar permanentemente monitoreando, supervisando las metas y los objetivos, tanto en tiempo, jóvenes, en tiempo y en costo. En tiempo y en costo. Eso es lo más importante que se tiene que hacer en la gestión de los proyectos, porque existe un plan. Normalmente en los proyectos de inversión pública son llamados la programación multianual de inversiones, llamadas PMI. Esta programación multianual de inversiones obedece a un plan de inversión que debe atender un determinado sector, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. La otra etapa del ciclo de proyecto es interactivo e incrementales. Son en las cuales dentro de las fases interacciones del proyecto se repiten internacionalmente a través de las actividades del proyecto a medida que aumenta el conocimiento del equipo técnico involucrado en la problemática. Ya se pretende analizar cuál va a ser el objetivo del proyecto. Por ejemplo, a ver lo que vemos, a ver en los proyectos que hemos observado. El proyecto especial regional Pastorande. El proyecto especial Pastorande tiene un objetivo, ¿ya? Para obtener la meta alcanzada, se tiene que monitorear el área de infraestructura. Y en el área de infraestructura o la gerencia de infraestructura, esta gerencia tiene un área de supervisión y una sugerencia de obras. Estos dos oficinas apéndices de la gerencia de infraestructura es el que va a hacer el control, el monitoreo, ya que permanentemente se cumplan las metas que se han programado. Otro aspecto importante también es el ciclo de vida de la adaptativos en los métodos orientados al cambio y métodos ágiles. Es importante que el proyecto tenga toda la disponibilidad de recursos físicos y financieros que obedezcan a algún tipo de eventualidad que puedan presentarse. Esto normalmente debido a la intervención ya rápida de la regulación de los costos fijos, ya hemos visto que los costos fijos son los activos que va a tener el proyecto, y los costos variables son costos relativos que necesita el proyecto para determinar o tangibilizar un determinado objetivo dentro de un proceso. Entonces, tenemos entonces tres etapas en el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida predictivo o totalmente orientados a los objetivos en tiempo y en costo. El ciclo de vida interactivos o incrementales obedece a este tipo de fase, ya específicamente a aumentar el tipo de conocimiento que a medida que comienzan a desarrollar el proyecto o el trabajo de campo, van involucrando cuáles son los aspectos técnicos o las actividades o las actividades o acciones que necesita para cumplir la etapa que está programada. La otra etapa es el ciclo de vida adaptativo o métodos orientados al cambio. Todo proyecto joven está sujeto al cambio. Miren, a ver, jóvenes, pero eso va a ser importante a ver de la capacidad de la gestión que va a tener el responsable del proyecto. A ustedes, jóvenes, a ver, hace un momento terminé con un grupo también
El día de ayer, el alcalde de Hilo, por el aniversario del día de Hilo, habló de la inauguración del proyecto del malecón ribereño. Yo les he alcanzado un video del malecón ribereño de Hilo. Yo he sido uno de los responsables de la etapa de la formulación de este proyecto. De la formulación, no de la etapa del expediente técnico. Y en esa etapa, mire, después de cuánto tiempo, la autoridad de turno ha arrancado, debido a su capacidad de gestión, ha conseguido los recursos para cofinanciar esta obra. Y lo ha sacado por el Fondo de Responsabilidad Social que tiene la empresa minera que está ubicada y desarrolla actividades en el departamento de Moquegua. Nos estamos refiriendo a la empresa Quellaveco. Esta empresa tiene un fondo compensatorio de poder mitigar y reducir el costo de una etapa de responsabilidad social. Entonces, bajo este concepto, jóvenes, esta empresa ahora ha visto por conveniente asignar recursos para poder intervenir ese tipo de malecón ribereño que a las finales, en su conclusión o en su funcionamiento, va a tener un mayor impacto dentro de la comunidad de Hilo, específicamente en actividades de servicio, en hoteles, restaurantes. Va a venir gente de otros lugares para conocer este malecón ribereño, que va a ser más atractivo su visita, ¿no? Entonces va a tener ese tipo de impacto. Entonces el proyecto va a ser sujeto a ese tipo de modificaciones, ¿ya, jóvenes? Entonces tenemos ya, bajo este marco estamos hablando el marco normativo que a partir del 24 de febrero del año 2017 se da el decreto legislativo 1252, donde con este marco legislativo 1252 se derroga el Sistema Nacional de Inversión Pública y se crea un nuevo sistema, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, que derroga el decreto Ley de Inversión 27293. Repito, el decreto Ley 27293 es la Ley de Inversión Pública, creada ya del 30 de noviembre del año 2016. Luego, posteriormente, este decreto legislativo fue modificado por un decreto ley, que es el 1341 del 7 de enero del año 2017, y posteriormente sale la ley 30680. Este decreto legislativo 1432, que modifica el decreto legislativo 1252 a partir del 16 de septiembre del año 2018. Otro decreto que fortalece al sistema de administración de inversión pública es saber el decreto legislativo 0027, reglamento que promulgado el 22 de febrero del año 2017, modificando este marco normativo. Entonces también tenemos la directiva de programación multianual, que es la directiva para la programación multianual que regula la articulación de la fase de programación multianual INVERTP. Bajo esta fase de programación del sistema de presupuesto, ya bajo una resolución ministerial 035. Y posteriormente existe la directiva 02 y 03. ¿En qué consisten estas dos directivas? Consiste en poder estipular, cuál va a ser el protocolo o la norma, cómo debe ir el expediente para la formulación del proyecto de inversión, la directiva 2. Y la directiva 3 es la directiva cómo debe ejecutarse la programación de inversión pública. Entonces, vamos a ver, entonces tenemos que, haciendo una remembranza, el Sistema Nacional de Inversión Pública tenía 3 fases. El ciclo de la inversión, el ciclo de la preinversión, el ciclo de la preinversión, el ciclo de la inversión y el ciclo postinversión. En el ciclo de la idea del proyecto, acá se establecía la programación, no estaba en el ciclo de inversión. Acá no había programación. Antes no se programaba. No había una programación rígida, donde todo lo que está en la programación multianual debe ejecutarse. Es por eso que bajo muchos de los proyectos, bajo este enfoque del Sistema Nacional de Inversión, eran lentos y demoraba mucho, y no llegaba a atender las necesidades de la población. Demoraba, y el afectado o el que perjudicaba bajo esta asignación de los recursos era el beneficiario o el poblador,
que estaban ansiosos que se atienda esta necesidad. Por ejemplo, el sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado, el sistema de alumbrado público. A esta etapa, la, la población vivir con esta limitante o escasez o carencia de estos servicios, el poblador no tiene una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, el mínimo el poblador debe tener este tipo de servicios. Entonces, en esta programación, que era el sistema, no había programación. No había programación. Entonces, esa era una de las grandes descontinuidades que los proyectos no se ejecutaban. Y ¿qué hacía la municipalidad o el gobierno regional? Devolvía recursos económicos por falta de no existir una planificación, que los proyectos deberían tener un objetivo y deben cerrar brechas. ¿Qué es una cerrar brechas? Era que los recursos deben atender necesidades básicas de esa naturaleza. Entonces, por lo tanto, no había un sinceramiento de la planificación de las necesidades que contaba. La otra etapa es la preinversión. En la etapa de la preinversión, ya en el Sistema Nacional de Inversión Pública eran dos etapas. La oficina del programa multianual de inversión, que era el que aprobaba los TDR y los planes de trabajo. La unidad formuladora en la Universidad Provincial de Mariscal Nieto tenía una unidad formuladora. Era donde la elaboraban en los perfiles. Pero antes de elaborar el perfil tenía que presentar un plan de trabajo. Si lo iban a hacer proyecto en planta dentro de la municipalidad con los técnicos que la municipalidad iba a contratar. Se hacía un plan de trabajo. ¿Y quién aprobaba? Era la OPI, ¿ya? Y si la unidad formuladora no tenía la capacidad de logística, de espacio, él buscaba una empresa que estaba dispuesta a elaborar ese proyecto y lo elaboraba un término de referencia. Anoten, jóvenes, anoten, porque el examen objetivo va a ser así, relacionado, ¿ah? Va a estar las preguntas y ahí va a estar la respuesta, ¿ya? Vuelvo a repetir, jóvenes, a ver, en la etapa de la preinversión había dos niveles. La unidad formuladora era la que elaboraba el perfil, ¿ya? Elaborar el perfil. Pero antes de elaborar el perfil, la unidad formuladora tenía dos canales para elaborar un perfil. Era contratando profesionales que iban a trabajar dentro de las instalaciones de la municipalidad. Para ello, en el caso del gobierno regional, para presentar, la unidad formuladora tenía que hacer un plan de trabajo, un PT, plan de trabajo. Y en el plan de trabajo estaba toda una lista, un cúmulo de necesidades que necesitaba para formular un proyecto de inversión, ¿ya? Un proyecto de inversión. Si la unidad formuladora lo iba a hacer mediante una empresa que lo iba a hacer, tenía que hacer un término de referencia, un TDR, debido a que la municipalidad no cuenta con cantidad de computadoras, no cuenta con equipos tecnológicos, no cuenta con espacio, etcétera, etcétera, factores que se presentaban y que la unidad formuladora no tenía en ese momento, pues, pero sin embargo, la unidad formulada tenía que cumplir los pasos. Él había presentado un plan, una programación. Él decía que iba a formular 20 proyectos, y iba a elaborar 15 expedientes, ¿ya? ¿Y en qué plazo lo iba a hacer todo? Lo iba a hacer en 3 meses o 4 meses. Pero pasando el plazo, ocurre que no lo hacía. Entonces, esa era la responsabilidad del jefe de la unidad formuladora. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, tenemos la unidad formuladora. Entonces, una vez que la unidad formuladora elaborara el perfil, ya aprobado mediante plan de trabajo y término de referencia, la OPI daba las opiniones aprobando el plan de trabajo o el término de referencia de acuerdo a la necesidad de la unidad formulada. Una vez que el plan de trabajo aprobaba, la unidad formuladora pasaba a la elaboración de los diversos números de proyectos. Una vez que la unidad formuladora elaboraba los proyectos, lo pasaba nuevamente a la OPI para su evaluación y de viabilidad del proyecto. Entonces, la unidad formuladora tenía dos canales. Daba la viabilidad del proyecto, observaba la viabilidad del proyecto.
Ese tenía el concepto, la OPI. Y nuevamente, si estaba observado el proyecto, lo pasaba nuevamente a la unidad formuladora para levantar y subsanar las observaciones del caso. Ese era el cuello de botella que se presentaba debido a que el jefe de la unidad formuladora cambiaba constantemente al equipo técnico y no había una continuidad. Ese era un gran problema. La otra etapa de los proyectos, la segunda etapa en el Sistema Nacional de Inversión Pública era la unidad ejecutora, elaboraba los expedientes técnicos y ejecutaba los proyectos de inversión pública. Esa era la unidad ejecutora, elaboraba el expediente técnico y ejecutaba los proyectos de inversión pública. ¿Ya? Eso hacía la unidad ejecutora, que era el gobierno local o gobierno regional. Otro aspecto que también era la OPI. La OPI registraba la consistencia en formato 7. La OPI hacía la consistencia. ¿A qué se refería la consistencia? Era que el expediente técnico se ajuste a lo más precisos del requerimiento que necesitaba el proyecto. Entonces, ahí afinaban, el equipo técnico de la OPI afinaba, evaluaba minuciosamente si los requerimientos se justificaban a la necesidad de ese proyecto. Por lo tanto, ¿dónde registraban la consistencia? En el formato 15. Luego que lo registraba en el formato 15, aprueba las modificaciones, si había modificaciones por incremento de nuevas metas, lo modificaba, aprobaba las modificaciones en el formato 16 y el formato 17, de acuerdo a nuevas metas que el proyecto debería atender. Una vez que realizaba ya esa actualización en la etapa de la inversión, el ministerio, que eran elevados copias al Ministerio de Economía y Finanza, a la Dirección General de Inversión Pública. Jóvenes, estamos acá. Ministerio de Economía y Finanza, en ese tiempo estaba la Dirección General de Inversión Pública. ¿Y dónde lo registraba esta dirección? Lo registraba mediante el formato 17. ¿Ya? Formato 17, ya registraba todo tipo de modificaciones y lo ajustaba más cerca a las necesidades del proyecto. Luego, en el Sistema Nacional de Inversión Pública había una tercera etapa, que es la etapa de la posinversión. La ejecutora responsable de la evaluación de los después. Entonces, en esta etapa, la unidad ejecutora, el proyecto le transfería esos bienes a los marquesí de bienes de esa institución. Si el proyecto era del gobierno regional, hacían la construcción, la infraestructura, equipamiento de esa infraestructura. Una vez concluida nuevos pabellones, gradería, servicios de baterías higiénicas, techo pintado, alumbrado público, equipamiento para área de equipamiento para cómputo. Entonces, ¿qué pasaba ahora? Ya en la unidad formuladora le transfería una lista de todos bienes que iban a ser parte de los marquesí de bienes de esa institución. Entonces, el director, juntamente con los especialistas de la Dirección General de Educación, tenían que firmar la recepción de la obra. Tenían que firmar. Entonces, antes de firmar, entonces el supervisor, conjuntamente con el director, tenían que evaluar si todo estaba conforme. Ese era también. Una vez que ya había la conformidad de la recepción de la obra, se firmaba y entonces la obra ahora estaba a cargo en los marquesí de bienes. Vuelvo a repetir, jóvenes, porque las preguntas van a ser así y ahí van a ser las alternativas, ¿ya? Las respuestas van a ser A, B, C, D, E, ¿ya? Entonces, voy a repetir. Entonces, una vez que ya la obra estaba ya en la recepción, tenía que intervenir el director y los especialistas o representantes de la Dirección Regional de Educación, en ese entonces DREMOS. Ellos verificaban la recepción de la obra, Y entonces la obra física ingresaba en los marquesí de bienes de la Dirección Regional de Educación. No ingresa a los marquesí de bienes del colegio,
Si la pregunta dice que los marquesí de bienes de una obra ingresa a colegio, ¿ya? Institución educativa, B, DREMO, C, UGEL, A, Ministerio de Educación, o otro, Ministerio de Transporte. Entonces ya tienen ustedes la respuesta, ¿no? Que es la Dirección Regional de Educación. Ella es el órgano que ingresa a los marquesí de bienes de la institución, ¿ya? Si los colegios es para la UGEL, ¿ah? Para la UGEL, y son institutos y pedagógicos, es para la DREMO, ¿ya? Ingresa a los marquesí de bienes de la DREMO, ¿ya? Aclarando entonces el detalle. Entonces vamos a ver entonces, ahora a partir del 24 de febrero del año 2017, aparece un nuevo sistema que es el sistema de Invierte. Entonces, ahora este sistema tiene 4 procesos. Como ustedes verifican, ya no hay 3 procesos. Ahora hay 4 procesos. El primer proceso es la programación. Ahora es importante la programación, la planificación. Entonces, esa programación ahora tiene que verificar a ver qué proyectos van a ser incorporados. La programación multianual de inversión, que vemos ahí, el PMI, toda la programación, una lista de proyectos y todos los proyectos que van a estar en el PMI deben cerrar brechas, deben atender necesidades básicas del proyecto. Si la pregunta, digo, los proyectos de inversión pública atienden a sector pesca, B, sector servicios básicos, minería, C, pesca, ya ustedes la respuesta lo saben. A ver, Jaime tenía una intervención. Muy bien, Jaime, a ver, vamos a tomar Por nota, una entonces. consulta, Jaime. bueno, no lo tengo bien aclarado sobre Ya. cierre de brecha. Un poquito de concepto me podría dar, profesor. ¿Cómo? Ya, muy bien, Jaime. Entonces, un ratito, estoy tomando nota. A ver, los que intervienen. Un ratito, jóvenes, ya. Miércoles, ya. Primero, Jaime, ¿no? Jaime, ¿qué apellida? Irpanoca. Jimmy Irpanoca es. Ya. ¿A qué llamamos brecha? Llamamos brecha a proyectos que deben ser atendidos ya. Son proyectos o una lista de proyectos que deben ser atendidos, que deben atender necesidades básicas de la sociedad. Cerrar brecha es, por ejemplo, si la población, a ver, existe una población, a ver, en una asociación de vivienda de un pueblo joven en San Antonio, y hay habitantes más o menos ahí, vamos a suponer unos 400 familias, y de las 400 familias, ninguno tiene agua potable, y no tiene sistema alcantarillado. Entonces, cerrar brecha es atender a todas estas familias, a las 312 familias. Ese es cerrar brecha. Entonces, dar servicios básicos indispensables para que esa familia pueda mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Ese es cerrar brecha. Entonces, tener mayor número de personas atendidas con esos servicios básicos. A eso se llama cerrar brecha. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, avancemos muy bien. Entonces, tenemos entonces, perdón, a ver, se me fue, ya. Tenemos entonces, a ver, jóvenes, la programación. Entonces, la programación, todo los conjunto de proyectos o la cartera de proyectos que están programados, ¿quién lo va a ver? Lo ve la oficina de programa multianual de inversión. Antes esta oficina se llamaba OPI, que se llama Oficina de Programación de Inversión. Ahora se llama Oficina de Programación Multianual de Inversión. ¿Ya, jóvenes? Entonces cambió con este nuevo proceso, que es, ahora hace que sea flexible el tipo de inversión. Antes, en el Sistema Nacional de Inversión había 2 etapas. Ahora, con el nuevo sistema que es el sistema de programación, Sistema Nacional de Programación
multianual y de inversión pública, ahora dice que solamente hay una fase. La etapa de la formulación y la etapa de la evaluación está a cargo de la unidad formuladora. Y la unidad formuladora es la que declara la viabilidad, aprueba la inversión o observa la inversión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si la pregunta dice, la oficina que declara la viabilidad del proyecto es, ahí ponga A, OMI, B, unidad ejecutora de la institución, C, unidad formuladora, D, el alcalde, consejo local. Ustedes ya saben cuál es la alternativa, que es la unidad formuladora. ¿Ya? Esa es la que aprueba, es la que declara la viabilidad, observa la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto. Perdón, de viabilidad del proyecto, ¿ya? Entonces tenemos ese concepto ahora, porque en la etapa de los procesos del Sistema Nacional de Gestión y Promoción Multianual, ahora tenemos 4 fases. La primera fase ahora está a cargo de la OMI. Antes se llamaba OPI, ahora se llama OMI. La unidad ejecutora ahora es la que va a ser la unidad ejecutora de la institución. ¿Y qué va a hacer esa unidad ejecutora de la institución? Elabora el expediente técnico y ejecuta la inversión. Es la que va a ejecutar la inversión. Posteriormente está el funcionamiento, ¿ya? En la etapa del funcionamiento. Y en la etapa del funcionamiento, la oficina de programa multianual de inversión es la que va a hacer la evaluación y la ex post del monitoreo y cierre de brechas del proyecto de inversión. Entonces, jóvenes, a ver, vemos ese tipo de etapa que la oficina de programa multianual de inversión es el que va a cerrar y el que va a dar ya el acta de cierre y va a también verificar el cierre y liquidación de la obra conjuntamente con la unidad ejecutora de la institución, que va a estar a cargo la gerencia de infraestructura, que va a ser la gerencia de obras y liquidaciones del proyecto. A ver, tenemos un participante, a ver, 2 participantes, a ver, vamos a dar para que participen, a ver, Maylí. Profesor, quería preguntarle, en la etapa de ejecución, la UEI, ¿qué era? No lo escuché bien. En la etapa de la ejecución, señorita, en la etapa de la ejecución tenemos el que elabora el expediente técnico con este nuevo sistema, es la unidad ejecutora de la institución. Eso está a cargo, en el caso de la gerencia de infraestructura. La municipalidad tiene una gerencia de infraestructura y es la unidad ejecutora de la institución. Es parte de la unidad ejecutora de la institución de la municipalidad. El gobierno regional también es un órgano que tiene también una oficina que es la unidad ejecutora de la infraestructura. Ya, ella es la que va a elaborar el expediente técnico. ¿Ya? Y una vez que elabora el expediente técnico, ya evalúa y ejecuta la inversión del proyecto de inversión. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces, jóvenes, tenemos ese tipo de pasos. Una vez que ya esquematizan ya este tipo de participación, vemos que el sector, tanto el gobierno regional como el gobierno local, a ver, señorita, a ver, vamos a participar, a ver su compañera. Muy bien, señorita, a ver, Rodrigo, perdón. Rodrigo Cruz. Rodrigo, ¿tiene algún aporte hasta ahí? Sí, sí. Sí, profesor, disculpe, acerca de la anterior diapositiva, usted había mencionado que en el SNP se hacía un formato 17, Sí. según, y ahora con el nuevo proceso de Invierte P, ¿cuál sería ahora no sé, aún sigue Sí, manteniéndose el formato SNP 17 o ha sí. cambiado? No, los formatos son semejantes, ¿ya? Semejantes son igual, son parecidos. Yo se los voy a pasar hoy día, se los voy a pasar, y eso, ¿dónde lo pueden encontrar? A ver, jóvenes, esto lo van a encontrar, ¿ya? A ver, observan, jóvenes, ¿no? ¿Sí?
A ver, un comprendido, jóvenes, ¿observan? Sí, Sí, a ver, vamos a ver. Eso lo que hizo su compañero, lo pueden encontrar, a ver, en acá. MEF, ustedes pongan MEF, ¿ya? Y acá pongan Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Están ahí, jóvenes? A ver, con ustedes estamos haciendo, a ver, cómo ingresar al MEP para saber. Ya, a ver, a ver.